Capítulo 4. El simbolismo en las artes visuales. Aniela Jaffe. La historia del simbolismo muestra que todo puede asumir significancia simbólica. Los objetos naturales, como piedras, plantas, animales, hombres, montañas y valles, sol y luna, viento, agua y fuego. O cosas hechas por el hombre, casas, barcos, coches, o incluso formas abstractas, los números o el triángulo, el cuadrado y el círculo. De hecho, todo el cosmos es un símbolo posible. El hombre, con su propensión a crear símbolos, transforma inconscientemente los objetos o formas en símbolos, dotándolos, por tanto, de gran importancia psicológica, y los expresa ya en su religión o en su arte visual. La historia entrelazada de la religión y del arte, remontándose a los tiempos prehistóricos, es el relato que nuestros antepasados dejaron de los símbolos que para ellos eran significativos y emotivos. Aún hoy en día, como muestran la pintura y escritura modernas, todavía se sigue viva la interacción de la religión y el arte. Como primera parte de mi estudio del simbolismo en las artes visuales, voy a examinar algunos de los motivos específicos que han sido mundialmente sagrados o misteriosos para el hombre. Después, en lo restante del capítulo, deseo estudiar el fenómeno del arte del siglo XX, no en su utilización de los símbolos, sino en su significancia como símbolo en sí mismo, una exposición simbólica de la condición psicológica del mundo moderno. En las páginas que siguen, he escogido 3 motivos reiterativos con los que ilustrar la presencia y naturaleza del simbolismo en el arte de periodos muy diferentes. Son los símbolos de la piedra, el animal y el círculo, cada uno de los cuales tiene su significancia psicológica permanente desde las más primitivas expresiones de la conciencia humana hasta las formas más artificiosas del arte del siglo XX. Sabemos que aún las piedras sin labrar tuvieron un significado muy simbólico para las sociedades antiguas y primitivas. Se creía con frecuencia que las piedras vastas y naturales eran la morada de espíritus o de dioses, y se utilizaron en las esculturas primitivas como lápidas sepulcrales, amojonamientos u objetos de veneración religiosa. Su empleo puede considerarse como una forma primitiva de escultura, un primer intento de investir a la piedra, con un poder expresivo del que podrían darle la casualidad y la naturaleza. La historia del sueño de Jacob, en el Antiguo Testamento, es un ejemplo típico de cómo hace millares de años el hombre creía que en la piedra estaba incorporado un Dios vivo o un espíritu divino, y cómo la piedra llegó a ser un símbolo. Salió pues Jacob para dirigirse a Harán. Llegó a un lugar donde se dispuso a pasar la noche, pues el sol se ponía ya, y tomando una de las piedras que del lugar había, la puso de cabecera y se acostó. Tuvo un sueño. Veía una escala, que apoyándose sobre la tierra, tocaba con la cabeza en los cielos, y que por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Junto a él estaba Yahvé, que le dijo: Yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Despertó Jacob de su sueño y se dijo: Ciertamente ya está Yahvé en este lugar, y yo no lo sabía. Y atemorizado añadió: Qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta de los cielos. Levantóse Jacob bien de mañana, y tomando la piedra que habría tenido la cabecera, la alzó como memoria, y vertió óleo sobre ella. Llamó a ese lugar Betel. Para Jacob, la piedra era una parte integrante de la revelación. Era la mediadora entre él y Dios. En muchos primitivos y santuarios megalíticos, la deidad está representada no por una sola piedra, sino por muchas piedras sin labrar, dispuestas de diferentes modos. Los alineamientos geométricos de piedras en Bretaña y el círculo megalítico de Stonehenge son ejemplos famosos. Las disposiciones de piedras toscas también desempeñan un papel importante en los civilizados jardines rocosos del budismo zen. Su disposición no es geométrica, sino que parece haberse producido por casualidad. Sin embargo, la realidad es que la expresión de la más refinada espiritualidad. Muy tempranamente en la historia, los hombres comenzaron a los intentos para expresar lo que pensaban era el alma o espíritu de una roca, tratando de darle una forma reconocible. En muchos casos, la forma era una aproximación más o menos definida a la figura humana. Por ejemplo, los antiguos menires con sus toscos trazos de rostros, o los Hermes nacidos de las piedras de los linderos en la antigua Grecia, o los muy primitivos ídolos de piedra con rasgos humanos.
La animación de la piedra tiene que explicarse como la proyección en la piedra de un contenido más o menos claro del inconsciente. La tendencia primitiva a dar apenas el esbozo de una figura humana y a retener mucho de la forma natural de la piedra también puede verse en la escultura moderna. Muchos ejemplos muestran la preocupación del artista por la expresión propia de la piedra. Empleando el lenguaje del mito, a la piedra se le permite hablar por sí misma. Esto puede verse, por ejemplo, en la obra del escultor suizo Hans Aixbacher, del escultor americano James Rosati y del artista de origen alemán Max Ernst. En una carta desde Maloja, en 1935, Ernst escribió: Alberto, el artista suizo Giacometti, y yo padecemos de esculturitis. Trabajamos con rocas de granito, grandes y pequeñas, precedentes de las morenas del glaciar Forno, maravillosamente pulidas por el tiempo, las heladas en la intemperie, son fantásticamente bellas por sí mismas. Ninguna mano humana puede hacer eso. Por tanto, ¿por qué no dejar el duro trabajo previo a los elementos y limitarnos a garrapatear en ellas las runas de nuestro propio misterio? No está explicado lo que Ernst quiere decir con misterio, pero más adelante, en este capítulo, trataré de mostrar que los misterios del artista moderno no son muy diferentes a aquellos de los antiguos maestros que conocían el espíritu de la piedra. La insistencia sobre ese espíritu en muchas esculturas es una indicación de la línea divisoria cambiante e indefinible entre la religión y el arte. Algunas veces no se pueden separar una de otra. La misma ambivalencia puede verse también en otro motivo simbólico, como aparece en las antiguas obras de arte, el símbolo del animal. Las pinturas de animales se remontan a la era glacial, es decir, entre 60.000 y 10.000 a.C. Fueron descubiertas en paredes de cuevas en Francia y España a finales del siglo pasado, pero fue a principios del actual siglo cuando los arqueólogos comenzaron a darse cuenta de su extremada importancia y a investigar en su significado. Esas investigaciones revelaron una cultura prehistórica infinitamente remota, cuya existencia jamás se había sospechado siquiera. Aún hoy en día, una extraña magia parece rondar las cuevas que contienen los grabados y pinturas rupestres. Según el historiador alemán de arte, Herbert Kuhn, a los habitantes de las zonas donde se encontraron esas pinturas, en África, España, Francia y Escandinavia, no se los puede convencer para que se acerquen a las cuevas. Una especie de temor religioso, o quizá un miedo a los espíritus que vagan entre las rocas y las pinturas, los mantiene apartados. Los nómadas que pasan por allí aún dejan sus ofrendas votivas ante las viejas pinturas rupestres en África del Norte. En el siglo XV, el Papa Calixto II prohibió las ceremonias religiosas en la cueva de las pinturas de caballos. No se sabe a qué cueva se refería el Papa, pero no hay duda de que sería una cueva prehistórica que tuviera pinturas de animales. Todo esto viene a demostrar que las cuevas y rocas con pinturas de animales siempre se han considerado instintivamente como lo que eran originariamente, lugares religiosos. El numen del lugar ha sobrevivido a los siglos. En algunas cuevas, el visitante moderno tiene que cruzar por galerías bajas, oscuras y húmedas, hasta alcanzar el sitio donde se abren, de repente, las grandes cámaras pintadas. Este acceso dificultoso puede expresar el deseo de los hombres primitivos de ocultar la mirada común de todo lo que contenían y ocurría en las cuevas, y proteger su misterio. La vista repentina e inesperada de las pinturas en las cámaras. Viniendo del acceso dificultoso e inspirador del miedo, tenía que producir una impresión abrumadora al hombre primitivo. Las pinturas rupestres del Paleolítico consisten casi totalmente en figuras de animales cuyos movimientos y posturas fueron observados al natural y reproducidos con gran destreza artística. Sin embargo, hay muchos detalles indicativos de que las figuras se hicieron para que fueran algo más que reproducciones naturalistas. Kuhn escribe: lo extraño es que muchas pinturas primitivas fueron utilizadas como blanco de tiro. En Montespan hay un grabado que representa un caballo al que lo acosan hacia una trampa. Está marcado con impactos de dardos. Una figura de barro que representa a un oso, en esa misma cueva, tiene 42 agujeros. Esas pinturas sugieren una magia de caza como lo que aún practican las tribus cazadoras en África. El animal pintado tiene la función de un doble, con su matanza simbólica. Los cazadores intentan anticipar y asegurar la muerte del animal verdadero.
Esto es una forma de magia simpática que se basa en la realidad de un doble representado en una pintura. Lo que ocurre a la pintura le ocurrirá al original. El hecho psicológico subyacente es una sólida identificación entre un ser viviente y su imagen, a la que se considera el alma del ser. Esta es una de las causas de que muchas gentes primitivas rehúyan ser fotografiadas. Otras pinturas rupestres pueden haber servido para ritos mágicos de fertilidad. Muestran animales en el momento del apareamiento. Puede verse un ejemplo de las figuras de dos bisontes, macho y hembra, en la cueva de Tuc-d'Aubert, Francia. De este modo, la pintura realista de los animales se enriqueció con matices mágicos y tomó un significado simbólico. Se convirtió en la imagen de la esencia viviente del animal. Las figuras más interesantes de las pinturas rupestres son las de seres semihumanos disfrazados de animales, que a veces se encuentran junto a los animales. En la cueva de los Trois Frères, en Francia, un hombre envuelto en una piel de animal toca una flauta primitiva como si estuviera conjurando a los animales. En la misma cueva hay un ser humano que danza, con cornamenta, cabeza de caballo y garras de oso. Esta figura, dominando una mezcolanza de varios centenares de animales, es indiscutiblemente el señor de los animales. Los usos y costumbres de algunas tribus africanas primitivas de hoy en día pueden arrojar alguna luz sobre el significado de esas figuras misteriosas e indudablemente simbólicas. En las iniciaciones, en las sociedades secretas y aún en la institución de la monarquía en esas tribus, los animales y los disfraces animales desempeñan con frecuencia un papel importante. El rey y el jefe también son animales, generalmente leones y leopardos. Vestigios de tal costumbre pueden aún hallarse en el título del emperador de Etiopía, Haile Selassie, el león de Judá, o en el título honorífico del Dr. Hastings Banda, el león de Nyasaland. Cuanto más nos remontamos en el tiempo, o cuanto más primitiva o cercana a la naturaleza es la sociedad, más al pie de la letra se tomarán esos títulos. Un jefe primitivo no solo se disfraza de animal. Cuando aparece en los ritos de iniciación con su disfraz completo de animal, es el animal. Aún más, es un espíritu animal, un demonio terrible que realiza la circuncisión. En tales momentos, incorporo representa al antepasado de la tribu y del clan, y por tanto, al propio Dios primordial. Representa y es el animal tótem. Así es que no nos equivocamos mucho si vemos en la figura de hombre animal, danzante de la cueva de los Trois Frères, una especie de jefe que se ha transformado, con su disfraz, en un demonio animal. Con el transcurso del tiempo, el disfraz completo de animal fue reemplazado en muchos sitios por máscaras de animales y demonios. Los hombres primitivos prodigaron toda su habilidad artística en esas máscaras, y muchas de ellas aún no han sido superadas en el poder e intensidad de su expresión. Con frecuencia, son objeto de la misma veneración que el dios o el propio demonio. Las máscaras animales participan en las artes populares de muchos países modernos, como Suiza, o en las máscaras de magnífica expresividad del antiguo drama japonés No, que aún se sigue representando en el Japón moderno. La función simbólica de la máscara es la misma que la del originario disfraz animal. La expresión humana individual queda sumergida, pero en su lugar, el enmascarado asume la dignidad y la belleza, y también la expresión horrible, de un demonio animal. El lenguaje psicológico, la máscara transforma a su portador en una imagen arquetípica. La danza, que originariamente no era más que un perfeccionamiento del disfraz animal con movimientos y gestos apropiados, fue probablemente suplementaria de la indicación o de otros ritos. Era, por así decir, ejecutada por demonios de honor de un demonio. En el barro blando de la cueva de Tuc-d'Aubert, Herbert Kuhn encontró huellas de pies en torno a figuras de animales. Mostraban que la danza era parte aún de los ritos de la era glacial. Solo se pueden ver huellas de talones, escribe Kuhn. Los danzantes se movían como bisontes. Bailaron una danza del bisonte para la fertilidad y multiplicación de los animales y para su matanza. En el capítulo de introducción, el Dr. Jung ha señalado la íntima relación o aún identificación entre el salvaje y su animal tótem o alma selvática. Hay ceremonias especiales para el establecimiento de esa relación, particularmente en los ritos de iniciación para los muchachos. El muchacho entra en posesión de su alma racional y al mismo tiempo sacrifica su propio ser animal, mediante la circuncisión. Este proceso doble lo admite el clan totémico y lo pone en relación con su animal tótem. Sobre todo, se hace hombre y, en un sentido aún más amplio, ser humano.
Los africanos de la costa oriental califican de animales a los circuncisos. Ni han recibido un alma animal ni han sacrificado su animalidad. En otras palabras, puesto que ni el aspecto humano ni el animal del alma de un muchacho incursiso se han hecho conscientes, se considera dominante su aspecto animal. El motivo animal suele simbolizar la naturaleza primitiva e instintiva del hombre. Aún los hombres civilizados tienen que darse cuenta de la violencia de sus impulsos instintivos y de su impotencia ante las emociones autónomas que surgen del inconsciente. Esto resulta más acusado en los hombres primitivos, cuya conciencia no está muy desarrollada y que están peor dotados para capear la tormenta emotiva. En el primer capítulo de este libro, el Dr. Jung estudia las formas en que el hombre desarrolla la capacidad de reflexión. Pone un ejemplo de un africano que, arrebatado por la cólera, mató a su amado hijo pequeño. Cuando el hombre se recuperó, se sintió abrumado por la pena y el remordimiento de lo que había hecho. En este caso, se soltó un impulso negativo y fue mortal sin contar con la voluntad consciente. El demonio animal es el símbolo más expresivo de tal impulso. La vivacidad y concreción de esta imagen permite al hombre relacionarse con ella como representativa del poder abrumador que hay en él. Lo teme y busca, el modo de propiciarlo con sacrificios y ritos. Muchísimos mitos se refieren a un animal primitivo que ha de sacrificarse en aras de la fertilidad o aún de la creación. Un ejemplo de esto es el sacrificio de un toro por el dios solar persa Mitra, del cual surge la tierra con toda riqueza y fruto. En la leyenda cristiana de San Jorge matando al dragón, vuelve a aparecer el rito primitivo de matanza ritual. En las religiones y el arte religioso de prácticamente todas las razas, se adscriben atributos animales a los dioses supremos o a los dioses se representan en formas de animales. Los antiguos babilonios trasladaron sus dioses a los cielos en forma de carnero, toro, cangrejo, león, escorpión, pez y demás signos del zodiaco. Los egipcios representaban a la diosa Hathor con cabeza de vaca, al dios Amón con cabeza de carnero, Yatot con cabeza de ibis o en forma de mono cinocéfalo. Ganesha, el dios hindú de la buena suerte, tiene cuerpo humano, pero la cabeza es de elefante. Vishnu es un jabalí. Hanuman es un dios con forma de mono. Por cierto que los hindúes no asignan al hombre el primer puesto en la jerarquía de los seres. El elefante y el león son superiores a él. La mitología griega está llena de simbolismos animales. Zeus, el padre de los dioses, muchas veces acerca a la muchacha a la que desea revistiendo la forma de un cisne, un toro o un águila. En la mitología germánica, el gato está consagrado a la diosa Freya, mientras que el jabalí, el cuervo y el caballo están consagrados a Wotan. Hasta en el cristianismo, el simbolismo animal desempeña una parte sorprendentemente grande. 3 de los evangelistas tienen emblemas de animales. San Lucas tiene el toro, San Marcos el león y San Juan el águila. Solo uno, San Mateo, está representado por un hombre o un ángel. El propio Cristo parece simbólicamente como el cordero del Dios o el pez, pero también es la serpiente exaltada en la cruz, el león y en raras ocasiones el unicornio. Estos atributos animales de Cristo indican que aún el Hijo de Dios, personificación suprema del hombre, no puede prescindir de su naturaleza animal más que de su superior naturaleza espiritual. Lo infrahumano, así como lo sobrehumano, se consideran pertenecientes al reino de la divinidad. La relación de esos dos aspectos del hombre está hermosamente simbolizada en las pinturas navideñas del nacimiento de Cristo, en un establo entre animales. La profusión ilimitada del simbolismo animal en la religión y el arte de todos los tiempos no recalca meramente la importancia del símbolo. Muestra cuál vital es para los hombres integrar en su vida el contenido psíquico del símbolo, el instinto. En sí mismo, un animal no es ni bueno ni malo, es una parte de la naturaleza. No puede desear nada que no esté en su naturaleza. Diciéndolo de otro modo, obedece a sus instintos. Esos instintos con frecuencia nos parecen misteriosos, pero tienen su paralelo en la vida humana. El fundamento de la naturaleza humana es el instinto. Pero, en el hombre, el ser animal, que vive en él como su psique instintiva, puede convertirse en peligroso si no se lo reconoce y se lo integra en la vida. El hombre es la única criatura con capacidad para dominar con su voluntad al instinto, pero también es capaz de reprimirlo, de formarlo y herirlo. Pero un animal, hablando metafóricamente,
Nunca es tan feo y peligroso como cuando se lo hiere. Los instintos reprimidos pueden llegar a dominar al hombre, incluso pueden destruirlo. El sueño corriente en el que el soñante es perseguido por un animal casi siempre indica que un instinto se ha desajado de la conciencia y debe ser, o trata de ser, readmitido e integrado en la vida. Cuanto más peligrosa es la conducta de un animal en el sueño, más inconsciente es el alma primitiva e instintiva del soñante, y más imperativa es su integración en la vida si se quiere evitar algún mal irreparable. Los instintos reprimidos y heridos son los peligros que amenazan al hombre civilizado. Los impulsos no inhibidos son los peligros que amenazan al hombre primitivo. En ambos casos, el animal está alejado de su verdadera naturaleza, y para ambos, la aceptación del alma animal es la condición para el completamiento y la vida vivida. Con plenitud, el hombre primitivo tiene que domar el animal que lleva dentro de sí y convertirlo en su útil compañero. El hombre civilizado tiene que cuidar el animal que lleva dentro de sí y hacerlo su amigo. Otros colaboradores de este libro estudian la importancia de los motivos de la piedra y el animal respecto al sueño y al mito. Los he utilizado aquí como ejemplos generales de la aparición de tales símbolos vivientes a lo largo de la historia y el arte, y en especial el arte religioso. Ahora, examinaremos de la misma forma un símbolo más poderoso y universal, el círculo. El símbolo del círculo. La doctora Elmont-Franz ha explicado el círculo, o la esfera, como símbolo del sí mismo. Expresa la totalidad de la psique en todos sus aspectos, incluida la relación entre el hombre y el conjunto de su naturaleza. Ya el símbolo del círculo aparezca en el primitivo culto solar, en la religión moderna, en mitos y sueños, en dibujos de mandalas de los monjes tibetanos, en los trazados de ciudades o en las ideas esféricas de los primeros astrónomos, siempre señala el único aspecto más vital de la vida, su completamiento definitivo. Un mito indio de la creación cuenta que el dios Brahma, estando en un gigantesco loto de 1000 pétalos, volvió los ojos a los 4 puntos cardinales. Esta revisión cuádruple desde el círculo del loto fue una especie de orientación preliminar, una indispensable toma de posición antes de comenzar su obra creadora. Una historia semejante se cuenta de Buda. En el momento de su nacimiento, surgió de la tierra una flor de loto, y él se subió a ella para obtener las 10 direcciones del espacio. El loto, en este caso, tenía 8 pétalos, y Buda también miró arriba y abajo, haciendo 10 direcciones. Este gesto simbólico de revisar era el método más conciso de mostrar que, desde el momento de su nacimiento, el Buda era una personalidad única, predestinada a recibir iluminación. Su personalidad y su posterior existencia recibieron la impronta del completamiento. La orientación espacial realizada por Brahma y Buda pueden considerarse como simbolismo de la necesidad humana de orientación psíquica. Las 4 funciones de la conciencia descritas por el Dr. Jung en su capítulo pensar, sentir, intuir, percibir, notan al hombre para que trate las impresiones del mundo que recibe del interior y del exterior. Mediante esas funciones, comprende y asimila su experiencia. Por medio de ellas puede reaccionar. El cuádruple oteamiento del universo de Brahma simboliza la necesaria integración de esas 4 funciones que el hombre tiene que llevar a cabo. En arte, el círculo tiene frecuentemente 8 radios. Esto expresa una recíproca superposición de las 4 funciones de la conciencia, de tal modo que surgen otras 4 funciones intermedias, por ejemplo, el pensamiento matizado por el sentimiento o la intuición, o el sentimiento tendiendo hacia la percepción. En el arte visual de la India y del Lejano Oriente, el círculo de 4 o de 8 radios es del tipo corriente de las imágenes religiosas que sirven de instrumentos de meditación. Especialmente en el lamaísmo tibetano, desempeñan un papel muy importante los mandalas, ricamente representados. Por regla general, estos mandalas representan el cosmos en su relación con las potencias divinas. Pero muchísimas de las figuras orientales de meditación son puros dibujos geométricos. A estos se los llama yantras. Aparte del círculo, un motivo de yantra muy común está formado por 2 triángulos que se compenetran, uno con la punta hacia arriba y el otro con la punta hacia abajo. Tradicionalmente, esta forma simboliza la unión de Shiva y Shakti, las divinidades masculina y femenina, tema que también aparece en esculturas con incontables variantes. En términos de simbolismo psicológico, expresa la unión de opuestos, la unión del mundo personal y temporal del ego con el mundo impersonal e intemporal del no ego.
En definitiva, esa unión es la plenitud y meta de todas las religiones. Es la unión del alma con Dios. Los dos triángulos que se compenetran tienen un significado simbólico análogo al del más común mandala circular. Representan completamiento de la psique o sí mismo, de la cual la conciencia es solo una parte, como también lo es del inconsciente. En los yantras triangulares, en las representaciones escultóricas de la unión de Shiva y Shakti, lo importante está en la tensión entre los opuestos. De ahí el marcado carácter erótico y emotivo de ellos. Esa cualidad dinámica implica un proceso de creación de llegar a ser, de completamiento, mientras que los círculos de 4 u 8 radios representan el completamiento como tal, como una deidad existente. El círculo abstracto también figura en la pintura Zen, hablando de una pintura titulada El Círculo, del famoso sacerdote Zen Sangai. Otro maestro Zen escribe: en la secta Zen, el círculo representa iluminación, simboliza la perfección humana. En el arte cristiano europeo también aparecen mandalas abstractos. Algunos de los ejemplos más espléndidos son los rosetones de las catedrales. Son representaciones del sí mismo del hombre transpuestas al plano cósmico. Un mandala cósmico en forma de brillante rosa blanca le fue revelado a Dante en una visión. Podemos considerar mandalas a los halos de Cristo y de los santos cristianos en las pinturas religiosas. En muchos casos, el halo de Cristo está solo y dividido en 4. Alusión significativa a sus sufrimientos como hijo del hombre y a su muerte en la cruz, y al mismo tiempo un símbolo de su completamiento diferenciado. En las paredes de las primitivas iglesias románicas, a veces se encuentran figuras circulares abstractas, pueden remontarse a sus originales paganos. En el arte no cristiano, tales círculos se llaman ruedas solares. Aparecen grabados en rocas que datan del periodo neolítico, antes de que hubiera inventado la rueda. Como ha indicado Jung, la denominación de rueda solar denota solo el aspecto externo de la figura. Lo que realmente importaba en todos los tiempos era la experiencia de una imagen interior arquetípica que el hombre de la Edad de Piedra plasmó en su arte, tan fielmente como pintó toros, gacelas o caballos salvajes. Muchos mandalas pictóricos se pueden hallar en el arte cristiano. Por ejemplo, la pintura, más bien rara, de la Virgen en el centro de un árbol circular, que es el símbolo de Dios de la zarza ardiente. Los mandalas más difundidos en el arte cristiano son los de Cristo rodeado por los 4 evangelistas. Se remontan a las antiguas representaciones egipcias del dios Horus y sus 4 hijos. En arquitectura también desempeña el mandala un papel importante, pero muchas veces pasa inadvertido. Forma la planta de edificios seculares y sagrados en casi todas las civilizaciones. Entra en la urbanización clásica, medieval y aún moderna. Un ejemplo clásico lo hallamos en el relato que hace Plutarco de la fundación de Roma. Según Plutarco, Rómulo envió a buscar constructores a Etruria para que lo instruyeran en las costumbres sacras y escribieran las normas acerca de todas las ceremonias que habrían de observarse en la misma forma que en los misterios. Primeramente cavaron un hoyo circular, donde el comitium o tribunal de la asamblea está hoy en día, y en ese hoyo arrojaron ofrendas simbólicas de frutos de la tierra. Luego, cada hombre cogió un puñado de tierra del campo de donde procedía y los echaron mezclados en el hoyo. Al hoyo se le dio el nombre de Mundus, que también significa cosmos. Alrededor de él, Rómulo trazó en círculo los límites de la ciudad con un arado arrastrado por un toro y una vaca. Allí donde se proyecta una puerta, levantaba la reja del arado y el arado pasaba de largo. La ciudad fue fundada con esa ceremonia solemne, era de forma circular. Sin embargo, la antigua y famosa descripción de Roma es urbs quadrata, la ciudad cuadrada. Según una teoría que intenta reconciliar esa contradicción, la palabra cuadrata debe entenderse como cuatripartita, es decir, la ciudad circular fue dividida en 4 partes por 2 arterias principales que iban de norte a sur y de oeste a este. El punto de intersección coincidía con el mundus mencionado por Plutarco. Según otra teoría, la contradicción puede entenderse solo como un símbolo, es decir, como representación visual del problema matemáticamente irresoluble de la cuadratura del círculo, que tanto preocupó a los griegos y desempeñaría tan importante papel en la alquimia. Aunque parezca extraño, antes de contar la ceremonia circular de la fundación de la ciudad realizada por Rómulo, Plutarco también habla de Roma como Roma quadrata, una ciudad cuadrada. Para él, Roma era, a la vez, circular y cuadrada. En las 2 teorías está implicado un verdadero mandala y eso entronca con la afirmación de Plutarco de que la fundación de la ciudad
Fue enseñada por los etruscos en la misma forma que en los misterios, como rito secreto. Era algo más que una pura forma externa, con su plano de mandala. La ciudad, con sus habitantes, se exalta sobre el mero reino secular. Eso se subraya más aún por el hecho de que la ciudad tiene un centro, el mundus, que establece la relación de la ciudad con el otro reino, la mansión de los espíritus ancestrales. El mundus fue cubierto con una gran piedra llamada piedra del alma. La piedra se quitaba determinados días y luego, se decía, los espíritus de los muertos surgían del hoyo. Algunas ciudades medievales fueron fundadas sobre planos de mandala y fueron rodeadas con murallas aproximadamente circulares. En esas ciudades, como en Roma, dos arterias principales las dividen en cuartos y conducen a las 4 puertas. La iglesia o catedral se halla en el punto de intersección de esas dos arterias. La inspiradora de la ciudad medieval, con sus cuartos, era la ciudad santa, Jerusalén, según el Apocalipsis, que tiene planta cuadrangular y murallas y su número de puertas es 3 veces 4. Pero Jerusalén no tenía templo en el centro porque la presencia inmediata de Dios era su centro. El plano en forma de mandala para una ciudad no está en modo alguno pasado de moda. Un ejemplo moderno es la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos. Sea en fundaciones clásicas o primitivas, el plano en mandala nunca fue trazado por consideraciones estéticas o económicas. Fue la transformación de la ciudad en un cosmos ordenado, un lugar sagrado vinculado por su centro con el otro mundo. Y esa transformación armoniza con los sentimientos vitales y las necesidades del hombre religioso. Todo edificio, sea religioso o secular, que tenga planta de mandala, es la proyección de una imagen arquetípica que surge del inconsciente humano hacia el mundo exterior. La ciudad, la fortaleza y el templo se convierten en símbolos del completamiento psíquico y de ese modo ejercen una influencia específica en el ser humano, que entra o vive en ellos. Apenas es necesario subrayar que aún en arquitectura, la proyección del contenido psíquico era un proceso puramente inconsciente. Tales cosas no pueden pensarse, escribió el Dr. Jung, pero tienen que volver a surgir de las olvidadas profundidades si han de expresar lo más profundo conocimientos internos de la conciencia y las intuiciones supremas del espíritu, amalgamando así la unicidad de la conciencia del día de hoy con el antiquísimo pasado de la humanidad. El símbolo central del arte cristiano no es el mandala, sino la cruz o el crucifijo. Hasta los tiempos carolingios, la cruz de brazos iguales o griega era la forma usual, y por tanto el mandala estaba implicado indirectamente. Pero con el transcurso del tiempo el centro ascendió, hasta que la cruz tomó la forma latina, con palo largo y un travesaño, que es la forma usual hoy en día. Este desarrollo es importante porque corresponde al desarrollo interior del cristianismo hasta la Alta Edad Media. En términos simples, simboliza la tendencia a desplazar de la tierra el centro del hombre y su fe y elevarlo a la esfera espiritual. Esta tendencia surge del deseo de poner en acción lo dicho por Cristo. Mi reino no es de este mundo. La vida terrenal, el mundo y el cuerpo eran, por tanto, fuerzas que había que vencer. La esperanza del hombre medieval se dirige de ese modo al más allá, pues era solo desde el paraíso de donde lo llamaba la promesa de plenitud. Este esfuerzo alcanzó su culmen en la Edad Media y en el misticismo medieval. La esperanza del más allá encontró expresión no solo en la elevación del centro de la cruz, también puede verse en la creciente altura de las catedrales góticas, que parecen desafiar las leyes de la gravedad. Su planta cruciforme es de la alargada cruz latina, aunque los baptisterios, con la pila en el centro, tienen una verdadera planta de mandala. Con el alborear del Renacimiento se inició un cambio revolucionario en el concepto que tenía el hombre acerca del mundo. El movimiento hacia arriba, que alcanzó su ápice en los finales de la Edad Media, llegó a invertirse. El hombre regresó a la tierra, redescubrió las bellezas de la naturaleza y del cuerpo, comenzó la primera circunnavegación del globo terrestre y se demostró que el mundo era una esfera. Las leyes de la mecánica y la causalidad se convirtieron en los fundamentos de la ciencia. El mundo de los sentimientos religiosos, de lo irracional y del misticismo, que había desempeñado papel tan importante en los tiempos medievales, iba quedando cada vez más sumergido por los triunfos del pensamiento lógico. Análogamente, el arte se hizo más realista y sensorial, rompió con los temas religiosos de la Edad Media y abarcó todo el mundo visible. Quedó abrumado con la diversidad de la tierra, con su esplendor y su horror, y se convirtió en todo
en lo que el arte gótico habría sido anteriormente, un símbolo verdadero de la espiritualidad de su tiempo. Por tanto, difícilmente puede considerarse como accidental que también se produjera un cambio en los edificios eclesiásticos. En contraste con las elevadísimas catedrales góticas, hubo más plantas circulares. El círculo reemplazó a la cruz latina. Sin embargo, este cambio, en la forma, y este es el punto importante para la historia del simbolismo, debe atribuirse a causas estéticas, no religiosas. Esa es la única explicación posible para el hecho de que el centro de esas iglesias redondas, el verdadero lugar sagrado, esté vacío y que el altar esté situado en un retroceso de la pared lejana del centro. Para esa razón, la planta no puede describirse como un verdadero mandala. Una excepción importante es la Basílica de San Pedro en Roma, que fue construida según los planos de Bramante y Miguel Ángel. Aquí el altar está en el centro. No obstante, nos sentimos tentados a atribuir esa excepción a la genialidad de sus arquitectos, porque los grandes genios son siempre, a la vez, de su tiempo y de fuera de él. A pesar de los cambios de gran alcance que en el arte, filosofía y ciencia trajo el Renacimiento, el simbolismo centro del cristianismo permaneció inalterable. A Cristo se lo siguió representando en la cruz latina como lo es hoy en día. Esto significa que el centro del hombre religioso se fijó en un plano superior, más espiritual que el del hombre terrenal que había vuelto a la naturaleza. De ese modo, se produjo una resquebrajadura entre el cristianismo tradicional del hombre y su mente racional o intelectual. Desde ese momento, esos dos lados del hombre moderno nunca han llegado a unirse. En el transcurso de los siglos, con el acrecentamiento del conocimiento profundo de la naturaleza y sus leyes, la división se ha ido agrandando y aún escinde la psique de los cristianos occidentales en el siglo XX. Desde luego, el breve resumen histórico dado aquí está supersimplificado. Además, omite los movimientos religiosos secretos dentro del cristianismo que tuvieron en cuenta, en sus creencias, lo que fue generalmente ignorado por la mayoría de los cristianos, la cuestión del mal, del espíritu tectónico o terrenal. Tales movimientos estuvieron siempre en minoría y rara vez tuvieron una influencia muy visible, pero a su modo, cumplieron el importante cometido de acompañamiento de contrapunto de la espiritualidad cristiana. Entre las numerosas sectas y los movimientos que surgieron hacia el año 1000 después de Cristo, los alquimistas desempeñaron un papel muy importante. Exaltaron los misterios de la materia y los equiparon a los del espíritu celestial del cristianismo. Lo que buscaban era una totalidad del hombre que abarcara la mente y el cuerpo, e inventaron un millar de nombres y símbolos para ella. Uno de sus símbolos centrales fue la quadratura circuli, cuadratura del círculo, que no es más que el verdadero mandala. Los alquimistas no solo recogieron su labor en sus escritos, crearon un rico acervo de pinturas de sus sueños y visiones, pinturas simbólicas que son tan profundas como engañosas. Estaban inspiradas por el lado oscuro de la naturaleza, el mal, los sueños, el espíritu de la tierra. La forma de expresión era siempre fabulosa, onírica e irreal, tanto en palabra como en pintura. El gran pintor flamenco del siglo XV, Hieronymus Bosch, puede considerarse como el representante de mayor importancia de esa clase de arte imaginativo. Pero al mismo tiempo, los pintores renacentistas más característicos, trabajando a la plena luz del día, por así decir, estaban produciendo las obras más espléndidas del arte sensorial. Su fascinación con la tierra y la naturaleza llegó a tal profundidad que prácticamente determinó el desarrollo del arte visual para los 5 siglos siguientes. Los últimos grandes representantes del arte sensorial, del arte del momento fugaz, de la luz y del aire, fueron los impresionistas del siglo XIX. Podemos distinguir aquí entre dos modalidades de la representación artística radicalmente diferentes. Se han hecho muchos intentos para definir sus características. Recientemente, Herbert Kuhn, cuya obra sobre las pinturas rupestres ya hemos mencionado, ha tratado de trazar la distinción entre lo que él llama estilo imaginativo y estilo sensorial. El estilo sensorial generalmente pinta una reproducción directa de la naturaleza o del mapa pictórico. El imaginativo, por otra parte, presenta una fantasía o experiencia del artista de una manera irrealista, incluso onírica y a veces abstracta. Los dos conceptos de Kuhn parecen tan sencillos y claros que me es grato poder utilizarlos. Los primitivos comienzos del arte imaginativo se remontan muy atrás en la historia. En la cuenca mediterránea, su florecimiento data del 3er milenio a.C. Solo muy recientemente se ha comprendido que esas obras de arte tan antiguas no son el resultado de inhabilidad o de ignorancia.
son modos de expresar una emoción religiosa o espiritual perfectamente definida, y tienen hoy en día un atractivo especial, porque durante la primera mitad del presente siglo, el arte pasó, una vez más, por una fase que puede describirse con el término imaginativa. Pero, con pocas excepciones, la modalidad tradicional de representación ha sufrido una transformación característica que se corresponde con el dilema de la existencia del hombre moderno. El círculo ya no es una figura de un solo significado, que abarca todo el mundo y domina la pintura. A veces el artista lo quita de su posición dominante y lo reemplaza por un grupo de círculos negligentemente ordenado. A veces, el plano del círculo es asimétrico. Un ejemplo de ese plano circular asimétrico puede verse en el famoso disco solar del pintor francés Robert Delaunay, una pintura del moderno pintor inglés Sir Richards, hoy en día en la colección del Dr. Jung. Contiene un plano circular enteramente asimétrico, mientras que muy a la izquierda aparece un círculo mucho más pequeño y vacío. En el cuadro del pintor francés Henri Matisse, titulado Naturaleza muerta con florero de nasturcios, el foco de visión es una esfera verde sobre una viga negra inclinada, que parece reunir en sí los múltiples círculos de las hojas de los nasturcios. La esfera se sobrepone a una figura rectangular, cuyo ángulo superior izquierdo está doblado. Dada la perfección artística de la pintura, es fácil olvidar que, en el pasado, esas dos figuras abstractas, el círculo y el cuadrado, estarían unidas y habrían expresado todo un mundo de pensamientos y sentimientos, pero quien recuerde y plantee la cuestión del significado, encontrará materia para pensar. Las dos figuras que desde el principio de los tiempos formaron un todo, están puestas aparte en esta pintura o relacionadas incoherentemente. Sin embargo, están las dos y se tocan mutuamente. En un cuadro pintado por el artista de procedencia rusa, Vasily Kandinsky, hay una reunión descuidada de bolas o círculos de colores que parecen haber surgido como pompas de jabón. También están tenuemente relacionadas con el fondo de un gran rectángulo que contiene dos rectángulos pequeños y casi cuadrados. En otro cuadro, que tituló Algunos círculos, una nube oscura, ¿o es un ave cerniéndose?, también contiene un grupo desordenado de bolas o círculos brillantes. Los círculos aparecen con frecuencia en relaciones inesperadas en las misteriosas composiciones del artista inglés Paul Nash. En la soledad primitiva de su paisaje, Suceso en los Downs, hay una bola de primer término a la derecha. Aunque aparentemente es una pelota de tenis, el dibujo de su superficie forma un Tai Chi Tu, el símbolo chino de eternidad. De ese modo abre una nueva dimensión en la soledad del paisaje. Algo análogo ocurre en el paisaje desde un sueño, de Nash. Las bolas ruedan fuera de la vista en un paisaje infinitamente amplio, reflejado en un espejo, con un gran sol visible en el horizonte. Otra bola está en primer término, delante del espejo toscamente cuadrado. En su dibujo, Límites del Entendimiento, el artista suizo, Paul Klee, coloca la simple figura de una esfera o un círculo encima de una compleja estructura de escaleras y líneas. El Dr. Jung ha señalado que un verdadero símbolo aparece solamente cuando hay necesidad de expresar lo que el pensamiento no puede pensar, o lo que solo se adivina o siente. Ese es el propósito de la sencilla figura de Klee en Los Límites del Entendimiento. Es importante observar que el cuadrado, o grupos de rectángulos y cuadrados, o rectángulos y romboides, han aparecido en el arte moderno con tanta frecuencia como el círculo. El maestro de las composiciones armoniosas, incluso musicales, con rectángulos, es el artista de origen holandés Piet Mondrian. Por regla general, no hay centro efectivo en ninguna de sus pinturas. Sin embargo, forma un todo ordenado en colocación estricta, casi ascética. Aún más comunes son las pinturas de otros artistas con composiciones cuaternales irregulares o numerosos rectángulos combinados en grupos más o menos desordenados. El círculo es un símbolo de la psique. Hasta Platón describe la psique como una esfera. El cuadrado, y con frecuencia el rectángulo, es un símbolo de materia terrenal, del cuerpo y de la realidad. En la mayoría del arte moderno, la conexión entre esas dos formas primarias es inexistente o libre y casual. Su superación es otra expresión simbólica del estado psíquico del hombre del siglo XX. Su alma ha perdido las raíces y él está amenazado por la disociación. Aún en la situación mundial de hoy en día, como señaló el Dr. Jung en su capítulo preliminar, esa división se ha hecho evidente.
Las mitades occidental y oriental de la Tierra están separadas por el telón de acero. Pero la frecuencia con que aparecen el cuadrado y el círculo no debe desdeñarse. Parece haber una ininterrumpida incitación psíquica para traer a la conciencia los factores básicos de la vida que ellos simbolizan. También, en ciertas pinturas abstractas de nuestros tiempos, que meramente representan una estructura coloreada o una especie de materia prima, esas formas aparecen, a veces, como si fuesen gérmenes de un nuevo crecimiento. El símbolo del círculo ha desempeñado una parte curiosa en un fenómeno muy diferente de la vida contemporánea, y ocasionalmente lo sigue desempeñando. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, surgió el rumor visionario de cuerpos redondeados y voladores conocidos como platillos voladores, u ovnis, objetos voladores no identificados. Jung los ha explicado como proyecciones de un contenido psíquico o complementario que en todo tiempo se simbolizó con el círculo. En otras palabras, ese rumor visionario, como también puede verse en muchos sueños de nuestro tiempo, es un intento de la psique inconsciente colectiva de reparar la división en nuestra era apocalíptica mediante el símbolo del círculo. La pintura moderna como símbolo. Las denominaciones arte moderno y pintura moderna se emplean en este capítulo tal como las usa el profano. De lo que me ocuparé, utilizando la calificación de Kuhn, es de la pintura imaginativa moderna. Las pinturas de esta clase pueden ser abstractas, o más bien, no figurativas, pero no siempre necesitan serlo. No inventaremos distinguir entre las diversas formas, como fauvismo, cubismo, expresionismo, orfismo y demás. Toda alusión específica a alguno de esos grupos será totalmente excepcional. Y no me preocupo de la diferenciación estética de las pinturas modernas, ni, sobre todo, de valoraciones artísticas. La pintura imaginativa moderna se toma aquí, simplemente, como un fenómeno de nuestro tiempo. Esta es la única forma en que puede justificarse y responderse a la cuestión de su contenido simbólico. En este breve capítulo, solo es posible mencionar a algunos artistas y seleccionar algunas de sus obras un tanto al azar. Tengo que conformarme con estudiar la pintura moderna en función de un número reducido de sus representantes. Mi punto de partida es el hecho psicológico de que el artista ha sido en todos los tiempos el instrumento y portavoz del espíritu de su época. Su obra solo puede ser entendida parcialmente en función de su psicología personal. Consciente o inconscientemente, el artista da forma a la naturaleza y los valores de su tiempo, que a su vez lo forman a él. El propio artista moderno reconoce con frecuencia la interrelación de la obra de arte y su tiempo. Así, el crítico y pintor francés Jean Vincent escribe en sus notas sobre la pintura de hoy: nadie pinta como quiere. Todo lo que puede hacer un pintor es querer con toda su fuerza la pintura de que es capaz su tiempo. El artista alemán Franz Marc, que murió en la Guerra Europea, dijo: los grandes artistas no buscan sus formas en las brumas del pasado, sino que toman las resonancias más hondas que pueden del centro de gravedad auténtico y más profundo de su tiempo. Y, ya en 1911, Kandinsky escribió en su famoso ensayo De lo espiritual en el arte: cada época recibe su propia medida de la libertad artística, y aún el genio de más creador no puede saltar los límites de la libertad. Durante los últimos 50 años, el arte moderno ha sido una general manzana de discordia y la discusión no ha perdido nada su acaloramiento. Los sonoros síes son tan apasionados como los sonoros noes. Sin embargo, la reiterada profecía de que el arte moderno se ha terminado jamás ha llegado a ser verdad. La nueva forma de expresión ha triunfado hasta un grado inimaginable. Si, en definitiva, es amenazado, será porque ha degenerado el materialismo y el moda. En la Unión Soviética, donde el arte no figurativo con frecuencia ha sido desalentado oficialmente y producido solo en privado, el arte figurativo está amenazado por una degeneración análoga. El público en general, en Europa en todo caso, aún está en el ardor de la pelea. La violencia de la discusión muestra que los sentimientos suben muy alto en ambos campos. Aún aquellos que son hostiles al arte moderno no pueden evitar que los impresionen las obras que rechazan. Están irritados o repelidos, pero como demuestra la violencia de sus sentimientos, están emocionados. Por regla general, la fascinación negativa no es menos fuerte que la positiva. El torrente de visitantes a las exposiciones de arte moderno donde quiera y cuando quiera que se celebren atestigua algo más que curiosidad. La curiosidad bien pronto quedaría satisfecha, y los precios fantásticos que se pagan por obras de arte moderno
son una medida de la categoría que se les concede por la sociedad. La fascinación se produce cuando se ha conmovido el inconsciente. El efecto producido por las obras de arte moderno no puede explicarse totalmente por su forma visible. Para los ojos educados en el arte clásico o sensorial, son nuevas y ajenas. Nada de las obras de arte no figurativo recuerda al observador su propio mundo. Ningún objeto de su medio ambiente cotidiano, ningún ser humano o animal que le hable en un lenguaje conocido. No hay bienvenida ni acuerdo visible en el cosmos creado por el artista. Y sin embargo, incuestionablemente, hay un vínculo humano. Incluso puede ser más intenso que en las obras de arte sensorial, que atraen directamente al sentimiento y la fantasía. La finalidad del artista moderno es dar expresión a su visión interior del hombre, al fondo espiritual de la vida y del mundo. La moderna obra de arte ha abandonado no solo el reino del mundo concreto natural, sensorial, sino también el del mundo individual. Se ha hecho eminentemente colectivo y, por tanto, aun en la abreviación del jeroglífico pictórico, conmueve no solo a pocos, sino a muchos. Lo que permanece individual es la manera de representación, el estilo y la calidad de la moderna obra de arte. Con frecuencia resulta difícil para el profano reconocer si la intención del artista es auténtica y espontánea su expresión, ni imitada ni buscada para producir efecto. En muchos casos, tiene que acostumbrarse a nuevas clases de líneas y de colores. Tiene que aprendérselas, como aprendería una lengua extranjera, antes de poder juzgar su expresión y calidad. Los precursores del arte moderno comprendieron aparentemente cuánto estaban pidiendo al público. Jamás habían publicado los artistas tantos manifiestos y explicaciones de sus propósitos como en el siglo XX. Sin embargo, no va solo dirigido a los demás su esfuerzo por explicar y justificar lo que hacen, también va dirigido a ellos mismos. En su mayor parte, esos manifiestos son confesiones de fe artística, intentos poéticos y muchas veces autocontradictorios de aclarar la extraña producción de la actividad artística de hoy en día. Lo que realmente interesa, desde luego, es, y siempre lo ha sido, el encuentro directo con la obra de arte. Aunque para el psicólogo interesado en el contenido simbólico del arte moderno es más instructivo el estudio de esos escritos, por esta razón, permitiremos que los artistas, siempre que sea posible, hablen por sí mismos en el estudio que va a continuación. Los comienzos del arte moderno parecieron a iniciarse en el presente siglo. Una de las personalidades más impresionantes de esta fase de iniciación fue Kandinsky, cuya influencia aún se puede hallar claramente en las pinturas de la segunda mitad del siglo. Muchas de sus ideas habían resultado proféticas. En su ensayo concerniente a la forma escribió: «El arte de hoy en día incorpora la madurez espiritual hasta el extremo de la revelación. Las formas de esta incorporación pueden situarse entre dos polos. 1. Gran abstracción. 2. Gran realismo. Estos dos polos abren dos caminos que conducen, ambos a una meta final. Estos dos elementos han estado siempre presentes en el arte. El primero estaba expresado en el segundo. Hoy en día parece como si fueran a llevar existencias separadas. El arte parece haber puesto fin al agradable completamiento del abstracto por lo concreto y viceversa». Como ilustración del punto de Kandinsky de que los dos elementos del arte, lo abstracto y lo concreto, se han separado, en 1913, el pintor ruso Kazimir Malevich pintó un cuadro que consistía solo en un cuadrado negro sobre un fondo blanco. Fue quizá el primer cuadro puramente abstracto jamás pintado. Escribió acerca de él: «En mi lucha desesperada para liberar el arte del lastre del mundo de los objetos, me refugié en la forma del cuadrado». Un año después, el pintor francés Marcel Duchamp colocó un objeto cogido al azar, un anaquel de botellas, en un pedestal y lo expuso. Jean Bazin escribió: «Este anaquel, arrancado de su medio utilitario y lavado en la playa, ha sido investido con la dignidad solitaria de lo abandonado. Sin valer para nada, allí está para utilizarlo. Dispuesto para nada, está vivo. Vive en el borde de la existencia su propia vida absurda, obstructora. El objeto que estorba, ese es el primer paso del arte». En su extraña dignidad y en su abandono, el objeto quedaba inconmensurablemente exaltado y recibía una significación que solo podía llamarse mágica. De ahí su vida absurda, obstructora. Se convirtió en un ídolo y al mismo tiempo en objeto de burla. Su realidad intrínseca quedó aniquilada.
El cuadrado de Malevich y el anaquel de Duchamp fueron actitudes simbólicas que nada tenían que ver con el arte en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, marcan los dos extremos, gran abstracción y gran realismo, entre los cuales se pueden alinear y comprender el arte imaginativo de los decenios siguientes. Desde el punto de vista psicológico, las dos actitudes hacia el objeto desnudo material y el no objeto desnudo, espíritu, señalan una colectiva fisura psíquica que creó su expresión simbólica en los años anteriores a la catástrofe de la guerra europea. Esta fisura apareció primero en el Renacimiento, cuando se hizo manifiesta como conflicto entre el entendimiento y la fe. Mientras tanto, la civilización iba alejando más y más al hombre de sus fundamentos instintivos, de tal modo que se abrió una brecha entre la naturaleza y la mente, entre el inconsciente y la conciencia. Estos opuestos caracterizan la situación psíquica que busca expresión en el arte moderno. El alma secreta de las cosas. Como hemos visto, el punto de partida de lo concreto fue el famoso, o notorio, anaquel de botellas de Duchamp. No se propuso que el anaquel fuese artístico en sí mismo. Duchamp se calificaba de antiartista, pero sacó a la luz un elemento que significó mucho para los artistas durante mucho tiempo después. El nombre que le dieron fue objet trouvé o preparado. El pintor español Joan Miró, por ejemplo, va todos los días a la playa, al amanecer, para recoger cosas traídas por la marea. Las cosas están allí, esperando que alguien descubra su personalidad. Guarda en el estudio sus hallazgos. De cuando en cuando, junta algunos de ellos y le resultan las combinaciones más curiosas. El artista se sorprende con frecuencia de las formas de su propia creación. Ya en 1912, el pintor nacido en España, Pablo Picasso, y el pintor francés, Georges Braque, hicieron lo que ellos llamaron collage con trozos de desperdicios. Max Ernst recortó pedazos de revistas ilustradas en la llamada época de los grandes negocios, los juntó, según le pareció, y así transformó la recargada pesadez de la época burguesa en una irrealidad demoníaca y onírica. El pintor alemán Kurt Schwitters trabajó en el contenido del cubo de la basura. Utilizó clavos, papel de estraza, trozos de papel de periódico, billetes de tren y trapos. Consiguió juntar esos desperdicios con tal seriedad y novedad que obtuvo efectos sorprendentes de extraña belleza. Sin embargo, en la obsesión de Schwitters respecto a las cosas, esa manera de componer llegó a ser, ocasionalmente, un mero absurdo. Hizo una construcción con escombros a la que llamó catedral construida para las cosas. Trabajó en ella durante 10 años y hubo que demoler 3 pisos de su casa para conseguir el espacio que necesitaba. La obra de Schwitters y la marca de exaltación del objeto fueron la primera insinuación del lugar del arte moderno en la historia de la mente humana y de su significado simbólico. Revelan la tradición que se estaba perpetuando inconscientemente. Es la tradición de las hermandades cristianas herméticas de la Edad Media y de los alquimistas, que consiguieron incluso a la materia, elementos de la tierra, la dignidad de su contemplación religiosa. La exaltación que hace Schwitters de los materiales más toscos hasta el rango de arte, de catedral, en la cual los escombros no dejarían espacio para un ser humano, seguía fielmente la vieja doctrina de los alquimistas, según la cual la búsqueda de objetos preciosos se ha de hacer entre la basura. Kandinsky expresó las mismas ideas cuando escribió: todo lo que está muerto palpita, no solo las cosas de la poesía, estrellas, luna, bosque, flores, sino aún un botón de calzoncillo brillando en el lodazal de la calle. Todo tiene un alma secreta, que guarda silencio con más frecuencia que habla. Lo que los artistas, al igual que los alquimistas, probablemente no percibieron era el hecho psicológico de que estaban proyectando parte de su psique en la materia y objetos inanimados. De ahí la misteriosa animación que entraba en tales cosas y el gran valor atribuido incluso a los escombros. Proyectaron su propia oscuridad, su sombra terrenal y contenido psíquico que ellos y su tiempo habían perdido y abandonado. Sin embargo, a diferencia de los alquimistas, los hombres como Schwitters no estaban incluidos y protegidos por el orden cristiano. En cierto sentido, la obra de Schwitters se opone a él. Una especie de monomanía lo vincula a la materia, mientras que el cristianismo trata de vencerla. Y no obstante, paradójicamente, es la monomanía de Schwitters lo que roba al material de sus creaciones su significado inherente de realidad concreta. En sus pinturas la materia se transforma en composición abstracta. Por tanto,
comienza a desechar su sustancialidad y a disolverla. En ese verdadero proceso, esas pinturas se convierten en expresiones simbólicas de nuestro tiempo, que ha visto el concepto de la absoluta concreción de la materia indeterminada por la moderna física atómica. Los pintores comenzaron a pensar acerca del objeto mágico y del alma secreta de las cosas. El pintor italiano Carlo Carrà escribió: «Son las cosas corrientes las que revelan aquellas formas de sencillez mediante las cuales podemos percibir esa situación superior y más significativa del ser, donde reside todo el esplendor del arte». Paul Klee dijo: «El objeto se expande más allá de los límites de su apariencia por nuestro conocimiento de que la cosa es más que el exterior que nos presenta ante los ojos». Y Jean Bassin escribió: «Un objeto despierta nuestro amor solo porque parece ser el portador de poderes que son mayores que él». Los pensamientos de este tipo nos recuerdan el viejo concepto alquimista de un espíritu en la materia, que se creía era el espíritu que había en objetos inanimados y tras ellos, como el metal o la piedra. Interpretado psicológicamente, este espíritu es el inconsciente. Siempre se manifiesta cuando el conocimiento consciente o racional ha alcanzado sus límites y el misterio se instala en él. Porque el hombre tiende a llenar lo inexplicable y misterioso con los contenidos de su inconsciente. Suele proyectarlos, como si dijéramos, en un recipiente oscuro y vacío. La sensación de que el objeto era más que lo que encuentran los ojos, compartida por muchos artistas, encontró una expresión notable en la obra del pintor italiano Giorgio de Chirico. Era místico por temperamento y un buscador trágico que nunca encontró lo que buscaba. En su autorretrato del 1908 escribió: «¿Y qué voy a amar si no es el enigma?». De Chirico fue el fundador de la llamada pintura metafísica. «Todo objeto», escribió, «tiene dos aspectos, el aspecto común, que es el que generalmente vemos y que todos ven, y el aspecto fantasmal y metafísico, que solo ven raras personas en un momento de clarividencia y meditación metafísica. Una obra de arte tiene que encontrar algo que no aparece en su forma visible». Las obras de Chirico revelan ese aspecto fantasmal de las cosas. Son transposiciones de la realidad análogas a sueños, que surgen como visiones procedentes del inconsciente. Pero su abstracción metafísica se expresa en una rigidez sobrecogida por el pánico y la atmósfera de sus pinturas. Es la de una pesadilla y una melancolía insondable. Las plazas de las ciudades de Italia, las torres y objetos están situados en una perspectiva agudísima, como si estuviesen en el vacío, iluminados por una luz fría, inclemente, que procede de un origen invisible. Cabezas antiguas o estatuas de dioses conjuran el pasado clásico. En una de sus más terribles pinturas ha colocado, junto a la cabeza de mármol de una diosa, un par de guantes de goma roja, un objeto mágico en el sentido moderno. Una pelota verde en el suelo actúa como símbolo uniendo las toscas oposiciones. Sin ella, habría más de una insinuación de desintegración psíquica. Este cuadro no era, claramente, el resultado de una deliberación archiartificiosa. Hay que tomarlo como una pintura onírica. De Chirico estaba profundamente influido por las filosofías de Nietzsche y Schopenhauer. Escribió: «Schopenhauer y Nietzsche fueron los primeros en enseñar la profunda significación de la necedad de la vida y el mostrar cómo esa necedad podía transformarse en arte. El terrible vacío que descubrieron es la verdadera belleza desalmada e impasible de la materia. Podría dudarse si de Chirico consiguió convertir el terrible vacío en belleza impasible. Algunas de sus pinturas son extremadamente turbadoras, muchas son terribles como pesadillas, pero, en su esfuerzo por encontrar expresión artística del vacío, penetró hasta el meollo del dilema existencial del hombre contemporáneo». Nietzsche, a quien de Chirico cita como autoridad, había dado nombre al terrible vacío al decir: «Dios está muerto». Sin referirse a Nietzsche, Kandinsky describió de lo espiritual en arte: «El cielo está vacío, Dios ha muerto». Una frase de este tono puede sonar abominable, pero no es nueva. La idea de la muerte de Dios y su consecuencia inmediata, el vacío metafísico, preocupó las mentes de los poetas del siglo XIX, especialmente en Francia y Alemania. Fue un largo proceso que en el siglo XX alcanzó la etapa de discusión libre y encontró expresión en el arte. La decisión entre el arte moderno y el cristianismo se realizó definitivamente. El Dr. Jung también llegó a darse cuenta de que este extraño y misterioso fenómeno de la muerte de Dios
es un hecho psíquico de nuestro tiempo. En 1937 escribió: «Sé, y expreso aquí lo que otras incontables personas saben, que el tiempo presente es el tiempo de la desaparición y muerte de Dios. Durante años, Jung ha estado observando en los sueños de sus pacientes el marchitamiento de la imagen cristiana de Dios, es decir, en el inconsciente de los hombres modernos. La pérdida de esa imagen es la pérdida del factor supremo que da vida a un significado». Debe señalarse, sin embargo, que ni la afirmación de Nietzsche de que Dios está muerto, ni el vacío metafísico de Chirico, ni las deducciones que Jung extrae de las imágenes inconscientes tienen nada definitivo que decir acerca de la realidad y existencia de Dios o de un trascendental ser o no ser. Son afirmaciones humanas. En cada caso, están basadas, como Jung ha demostrado en Psicología y Religión, en contenidos de la psique inconsciente que entraron en la conciencia en forma tangible de imágenes, sueños, ideas o intuiciones. El origen de esos contenidos y la causa de tal transformación, de un Dios vivo a uno muerto, tienen que permanecer desconocidos en la frontera del misterio. De Chirico nunca llegó a la solución del problema que le planteó el inconsciente. Su fracaso puede verse más claramente en su representación de la figura humana. Dada la actual situación religiosa, es el propio hombre a quien habría que conceder una nueva, aunque impersonal, dignidad y responsabilidad. Jung la describió como una responsabilidad para la conciencia, pero en la obra de Chirico, el hombre está privado de alma, se convierte en un manichino, un maniquí sin rostro, y por tanto, también, sin conciencia. En las distintas versiones de su obra, El Gran Metafísico, una figura sin rostro está sintonizada en un pedestal hecho de escombros. La figura es una representación consciente o inconscientemente irónica del hombre que se esfuerza por descubrir la verdad sobre la metafísica, y al mismo tiempo, un símbolo de soledad e insensatez definitivas. O quizá los maniquini, que también frecuentan obras de otros artistas contemporáneos, son una premonición del hombre sin rostro de las masas. Cuando tenía 40 años, De Chirico abandonó su pintura metafísica, volvió a las formas tradicionales, pero su obra perdió profundidad. Aquí tenemos una prueba cierta de que no hay regreso al sitio de donde se viene, para la mente creadora cuyo inconsciente se ha visto implicado en el dilema fundamental de la existencia moderna. Podría considerarse que el complemento de Chirico era el pintor nacido en Rusia, Marc Chagall. Su búsqueda en su obra es también una poesía misteriosa y solitaria, y el aspecto fantasma de las cosas que solo ven raras personas. Pero el rico simbolismo de Chagall está enraizado en la devoción del hasidismo judío oriental y en un ardiente sentimiento por la vida. No se enfrentó ni con el problema del vacío ni con la muerte de Dios. Escribió: «Todo puede cambiar en nuestro desmoralizado mundo excepto el corazón. El amor del hombre y su esfuerzo por conocer la divinidad. La pintura, como toda poesía, tiene su parte en la divinidad. La gente siente esto hoy en día al igual que lo sintió siempre». El autor inglés, Sir Herbert Read, escribió una vez de Chagall que él jamás cruzó totalmente el umbral del inconsciente, pero que siempre había mantenido un pie en la tierra que lo había nutrido. Esta es exactamente la adecuada relación con el inconsciente. Lo más importante de todo, como Read recalca, es que Chagall sigue siendo uno de los artistas de mayor influencia de nuestro tiempo. Con la comparación entre Chagall y de Chirico, surge una pregunta que es importante para la comprensión del simbolismo en el arte moderno. ¿Cómo toma forma en la obra de los artistas modernos la relación entre lo consciente y lo inconsciente? O dicho de otro modo, ¿dónde está el hombre? Puede encontrarse una respuesta en el movimiento llamado surrealismo, del cual se considera fundador al poeta francés André Breton. De Chirico también pudo ser calificado de surrealista. Como estudiante de medicina, Breton conoció la obra de Freud. De este modo, los sueños vinieron a desempeñar un papel importante en sus ideas. ¿No pueden utilizarse los sueños para resolver los problemas fundamentales de la vida?, escribió. Creo que el aparente antagonismo entre sueño y realidad deberá resolverse en una especie de realidad absoluta, surrealismo. Breton captó inmediatamente la cuestión. Lo que él buscaba era una reconciliación de los opuestos, conciencia e inconsciente, pero el camino que tomó para alcanzar su meta solo podía desviarlo. Comenzó a experimentar con el método libre de asociación de Freud, así como con la escritura automática, en el que las palabras y frases surgen del inconsciente y se describen sin ningún control consciente.
Breton lo llamó dictado del pensar con ausencia de todo control ejercido por la razón y al margen de toda preocupación estética o moral. Pero este proceso significa sencillamente que el camino está abierto al torrente de las imágenes inconscientes y se ignora el papel importante, incluso decisivo, que ha de desempeñar la conciencia. Como ha dicho el Dr. Jung en su capítulo, es la conciencia la que guarda la llave de los valores del inconsciente y la que, por tanto, desempeña el papel decisivo. Solo la conciencia está capacitada para determinar el significado de las imágenes y para reconocer su importancia para el hombre aquí y ahora, en la realidad concreta del presente. Solo en un juego mutuo de conciencia e inconsciente puede el inconsciente demostrar su valor y quizá hasta mostrar una forma de vencer la melancolía del vacío. Si al inconsciente, una vez en acción, se lo deja por sí mismo, existe el riesgo de que sus contenidos se hagan todavía poderosos o manifiesten su lado negativo y destructivo. Si miramos las pinturas surrealistas, como Jirafa ardiente, de Salvador Dalí, con eso en la mente, podemos percibir la riqueza de su fantasía y la fuerza abrumadora de sus imágenes inconscientes, pero notamos el horror y el simbolismo del fin de todas las cosas que hablan en muchas de ellas. El inconsciente es naturaleza pura, y al igual que la naturaleza, derrama profusamente sus dones, pero dejado en sí mismo y sin la respuesta humana de la conciencia, puede, también como la naturaleza, destruir sus propios dones y antes o después arrastrarlos a la aniquilación. La cuestión del papel de la conciencia en la pintura moderna también se plantea respecto al empleo del azar como medio de componer pinturas. En Más allá de la pintura, Max Ernst escribió: la asociación de una máquina de coser y una sombrilla en una mesa de operaciones, está citando al poeta Lautremont, es un ejemplo conocido, que ahora se ha hecho clásico, del fenómeno descubierto por los surrealistas de que la asociación de dos o más elementos, aparentemente ajenos en un plano ajeno a ambos, es el proveedor de chispa más poderoso de la poesía. Eso probablemente es tan difícil de comprender por el profano como el comentario hecho por Breton acerca del mismo efecto. El hombre que no pueda imaginar un caballo galopando sobre un tomate es un idiota. Podríamos recordar aquí la asociación al azar de la cabeza de mármol y el guante de goma roja en el cuadro de Chirico. Por supuesto, muchas de esas asociaciones harán bromas o insensateces, pero la mayoría de los artistas modernos se han ocupado de algo radicalmente distinto a las bromas. El azar desempeña un papel importante en la obra del escultor francés Jean o Hans Arp. Sus grabados en madera de hojas y otras formas opuestas juntas al azar eran otra expresión de la búsqueda, según decía él, de un significado primordial y secreto que dormita bajo el mundo de las apariencias. Los llamó hojas agrupadas según las leyes del azar y cuadrados agrupados según las leyes del azar. En estas composiciones es el azar el que da profundidad a la obra de arte, señala hacia un principio de orden, desconocido pero activo y significado que se hace manifiesto en las cosas como su alma secreta. Era, sobre todo, el deseo de hacer esencial el azar, según palabras de Paul Klee, lo que subyacía en los esfuerzos de los surrealistas por tomar las vetas de la madera, las formaciones de nubes y demás. Como punto de partida de su pintura visionaria, Max Ernst, por ejemplo, volvió a Leonardo da Vinci, que escribió un ensayo sobre la observación de Botticelli de que se arroja contra la pared una esponja empapada, en pintura. En la mancha que deja, podremos ver cabezas de animales, paisajes y una multitud de configuraciones diversas. Ernst ha descrito cómo lo persiguió una visión en 1925. Se le impuso cuando contemplaba un suelo embaldosado marcado por miles de rayaduras. Con el fin de cimentar mi capacidad de meditación y alucinación, hice una serie de dibujos de las baldosas echando sobre ellas al azar hojas de papel y luego ennegreciéndolas por frotación con un lápiz. Cuando puse los ojos sobre el resultado, quedé atónito con una súbita sensación aguda de series alucinantes de dibujos superpuestos, y en contrastes, reuní los primeros resultados obtenidos en esos frotages y los llamé historia natural. Es importante observar que Ernst colocó encima o detrás de algunos de esos frotages un anillo o círculo que daba al dibujo una atmósfera y profundidad peculiares. Aquí puede reconocer el psicólogo el impulso inconsciente al oponerse al azar caótico del lenguaje natural de la imagen, por medio del símbolo de una totalidad psíquica autocontenida, estableciendo así el equilibrio. El anillo o círculo domina el dibujo, la totalidad psíquica rige a la naturaleza, significativa por sí misma y dando significado.
En los esfuerzos de Max Ernst por perseguir los modelos secretos de las cosas, podemos descubrir una afinidad con los románticos del siglo XIX. Ellos hablaban del manuscrito de la naturaleza que podía verse por todas partes en alas, cascarones de huevo, nubes, nieve, hielo, cristales y otras cosas extrañas conjunciones de azares, tanto como en los sueños o visiones. Ven todo como la expresión de un mismo lenguaje pictórico de la naturaleza. Por eso fue una auténtica actitud romántica la de Max Ernst al llamar a las pinturas producidas con sus experimentos historia natural. Y tenía razón, porque el inconsciente, que había conjurado las pinturas en la configuración casual de las cosas, es naturaleza. Con la historia natural de Ernst, con las composiciones al azar de Art, comienzan las reflexiones del psicólogo. Esta se enfrenta con la cuestión de qué significado puede tener para el hombre que se halla ante una distribución casual, siempre y cuando ésta se produzca. Con esta cuestión, el hombre y la conciencia entran en la materia, y con ellos la posibilidad del significado. La pintura creada al azar puede ser hermosa o fea, armoniosa o discordante, rica de contenido o pobre, bien o mal pintada. Estos factores determinan su valor artístico, pero no pueden satisfacer al psicólogo, con frecuencia, para la aflicción del artista o de quien se encuentra satisfacción suprema en la contemplación de la forma. El psicólogo busca algo más y trata de comprender el código secreto de la distribución casual, hasta el punto en que al hombre le sea imposible descifrarla. El número y la forma de los objetos echados juntos al azar por Arp plantean tantas cuestiones como cualquier detalle de los frottages de Ernst. Para el psicólogo, son símbolos, y por tanto, no solo pueden ser percibidos, hasta cierto punto, sino también interpretados. La retirada, aparente o efectiva, del hombre y de muchas modernas obras de arte, la falta de reflexión y el predominio del inconsciente sobre la conciencia ofrecen frecuentes puntos de ataque críticos. Se habla de arte patológico o se lo compara con las pinturas de los locos, porque es característico de la psicosis que la conciencia y la personalidad del ego queden sumergidas y ahogadas por las oleadas de contenidos procedentes de las regiones inconscientes de la psique. Cierto es que la comparación no resulta tan odiosa hoy en día como lo era hace solo una generación. Cuando el Dr. Jung señaló una revelación de este tipo en su ensayo sobre Picasso, en 1932, provocó una tormenta de indignación. Hoy en día, el catálogo de una conocida sala de arte de Zúrich habla de la casi esquizofrénica obsesión de un famoso artista, y el escritor alemán Rudolf Kastner describe a George Trakl como uno de los más grandes poetas alemanes, y continúa. Hay algo de esquizofrénico en él. Puede notarse en su obra. También hay en ella un toque de esquizofrenia. Sí, Trakl es un gran poeta. Ahora se percibe que el estado de esquizofrenia y la visión artística no se excluyen mutuamente. A nuestro entender, los famosos experimentos con mescalina y otras drogas análogas han contribuido a este cambio de actitud. Esas drogas crean un estado que va acompañado de visiones intensas de colores y formas. Algo muy semejante ocurre en la esquizofrenia. Más de un artista de hoy en día ha buscado su inspiración en tal droga. Retirada de la realidad. Franz Marc dijo una vez, el arte que está viniendo dará expresión formal a nuestra convicción científica. Esta fue una frase verdaderamente profética. Hemos esbozado la influencia del psicoanálisis de Freud en los artistas y la del descubrimiento, o redescubrimiento, del inconsciente de los primeros años del siglo XX. Otro punto importante es la relación entre el arte moderno y los resultados de la investigación en física nuclear. Diciéndolo en términos sencillos, no científicos, la física nuclear ha quitado a las unidades básicas de la materia su concreción absoluta. Ha hecho misteriosa la materia. Paradójicamente, masa y energía, onda y partícula, han resultado intercambiables. Las leyes de causa y efecto ya solo valen hasta cierto punto. En definitiva, no importa que esas relatividades, discontinuidades y paradojas sean solo aplicables en los márgenes de nuestro mundo, solo para lo infinitamente pequeño, el átomo, y lo infinitamente grande, el cosmos. Han producido un cambio revolucionario en el concepto de realidad, pues una realidad nueva, totalmente distinta y racional, ha surgido tras la realidad de nuestro mundo natural, que está regido por las leyes de la física clásica. Relatividades y paradojas correspondientes se descubrieron en el dominio de la psique. Aquí, también, ha surgido otro mundo por el margen del mundo de la conciencia, regido por unas leyes nuevas y hasta ahora desconocidas, que están extrañamente emparentadas con las de la física nuclear.
El paralelismo entre la física nuclear y la psicología del inconsciente colectivo fue con frecuencia tema de discusión entre Jung y Wolfgang Pauli, Premio Nobel de Física. El continuo espacio-tiempo de la física y el inconsciente colectivo pueden considerarse, por así decir, como los aspectos exteriores e interior de una misma realidad tras las apariencias. Las relaciones entre la física y la psicología las tratará la doctora von Franz en su ensayo final. Es característico de ese mundo unido que está tras los mundos de la física y de la psique que sus leyes, procesos y contenidos son inimaginables. Ese es un hecho de importancia sobresaliente para la comprensión del arte de nuestro tiempo, porque el tema principal del arte moderno es, en cierto sentido, también inimaginable. Por tanto, mucho del arte moderno se ha hecho abstracto. Los grandes artistas de este siglo han buscado dar forma visible a la vida que hay tras las cosas, y de ese modo sus obras son una expresión simbólica de un mundo que está detrás de la conciencia, o por supuesto, tras los sueños, porque los sueños raramente no son figurativos. De ese modo, apuntan a la realidad una, o a la vida una, que a parecer será el fondo común de los dos dominios de las apariencias físicas y psíquicas. Solo algunos artistas se dieron cuenta de la relación entre sus formas de expresión y la física y la psicología. Kandinsky es uno de los maestros que expresaron la profunda emoción sentida con los primeros descubrimientos de la moderna investigación física. A mi parecer, la escisión del átomo fue la escisión del mundo entero. De repente, se derrumbaron las paredes más fuertes. Todo se volvió inestable, inseguro y blando. No me hubiera sorprendido si una piedra se hubiera disipado en el aire ante mis ojos. La ciencia parecía haber sido aniquilada. El resultado de esa desilusión fue que el artista se retiró del reino de la naturaleza, del populoso fondo de las cosas. Pareció, añadía Kandinsky, como si yo viera que el arte se libraba firmemente de la naturaleza. Esta separación del mundo de las cosas también les ocurrió aproximadamente al mismo tiempo a otros artistas. Franz Marc escribió: «No hemos aprendido después de 1 millar de años de experiencia que las cosas cesan de hablar cuanto más exponemos a la vista su apariencia. La apariencia es eternamente plana». Para Marc, la meta del arte era revelar la vida supernatural que hay detrás de todas las cosas, romper el espejo de la vida de tal modo que podamos mirar al rostro del ser. Paul Klee escribió: «El artista no adscribe la forma natural de la apariencia a la misma significancia convincente que los realistas que son sus críticos. No se siente tan íntimamente ligado a esa realidad, porque no puede ver en los productos formales de la naturaleza la esencia del proceso creativo. Le conciernen más las fuerzas normativas que los productos formales». Piet Mondrian acusaba al cubismo de no haber llevado al cubismo a su final lógico, la expresión de la realidad pura. Eso solo lo puede alcanzar la creación de la forma pura, no condicionada por sentimientos e ideas subjetivas. Tras las cambiantes formas naturales reside la incambiable realidad pura. Muchos artistas estuvieron tratando de llevar las pasadas apariencias a la realidad del fondo, o el espíritu en la materia, por medio de una transmutación de las cosas, mediante fantasía, surrealismo, pinturas oníricas, empleo del azar, etc. Los artistas abstractos, sin embargo, volvieron la espalda a las cosas. Sus pinturas no contienen objetos concretos o identificables. Eran, según palabras de Mondrian, simplemente forma pura. Pero ha de tenerse en cuenta que aquello de lo que se ocupaban esos artistas era algo mucho mayor que lo que un problema de forma y de distinción entre concreto y abstracto, figurativo y no figurativo. Su meta era el centro vital y las cosas, su fondo sin cambio y una certeza interior. El arte se convirtió en misticismo. El espíritu en cuyo misterio estaba sumergido el arte era un espíritu terrenal al que los alquimistas medievales llamaban Mercurius. Es un símbolo del espíritu que adivinaron o buscaron esos artistas tras la naturaleza y las cosas, tras la apariencia de la naturaleza. Su misticismo era ajeno al cristianismo porque ese espíritu mercurial es ajeno a un espíritu celestial. Por supuesto, era el oscuro adversario del cristianismo, el que se abría camino en el arte. Aquí comenzamos a ver la verdadera significación histórica y simbólica del arte moderno. Al igual que los movimientos herméticos de la Edad Media, tiene que entenderse como misticismo del espíritu de la tierra, por tanto, como expresión de nuestro tiempo compensadora del cristianismo. Ningún artista percibió ese fondo místico del arte con mayor claridad o habló de él con su más apasionadamente Kandinsky.
La importancia de las grandes obras del arte de todos los tiempos no residía, a su modo de ver, en la superficie, en lo externo, sino en la raíz de todas las raíces, en el contenido místico del arte. Por tanto, dice, los ojos del artista han de volverse siempre hacia su vida interior, y sus oídos han de estar siempre alerta a la voz de la necesidad interior. Esta es la única forma de dar expresión a lo que ordena la visión mística. Kandinsky llamó a su pintura expresión espiritual del cosmos, música de las esferas, armonía de colores y formas. La forma, aunque sea totalmente abstracta y geométrica, tiene un tañido interior. Es un ser espiritual con efectos que coinciden absolutamente con esa forma. El impacto del ángulo agudo de un triángulo en un círculo es, realmente, tan abrumador que su efecto como el dedo de Dios, que toca el dedo de Adán en Miguel Ángel. En 1914, Franz Marc escribió en sus Aforismos: la materia es una cosa que, en el mejor de los casos, el hombre puede tolerar, pero no quiere reconocerlo. La contemplación del mundo se ha convertido en la penetración del mundo. No hay místico que, en el momento de su rapto más sublime, no alcance siempre la abstracción perfecta del pensamiento moderno o haga sus sondeos con la sonda más profunda. Paul Klee, que puede ser considerado el poeta de los pintores modernos, dice: es misión del artista penetrar cuanto sea posible en ese terreno secreto, donde la ley primordial alimenta el desarrollo. ¿Qué artista no desearía habitar en el órgano central de todo movimiento en el espacio-tiempo, sea el cerebro o el corazón de la creación, del cual derivan su vida todas las funciones? En el seno de la naturaleza, en el terreno primordial de la creación, donde está escondida la clave secreta de todas las cosas. Nuestro latiente corazón nos lleva hacia abajo, muy abajo del terreno primordial. Lo que se encuentra en ese viaje debe tomarse con la mayor seriedad cuando está perfectamente fundido con los medios artísticos apropiados en forma visible, porque, como agrega Klee, no es cuestión de reproducir meramente lo que se ve. Lo percibido secretamente se hace visible. La obra de Klee está enraizada en el terreno primordial. Mi mano es totalmente el instrumento de una esfera más distante, ni es mi cabeza la que funciona en mi obra, es algo más. En su obra, el espíritu de la naturaleza y el espíritu del inconsciente se hacen inseparables. Lo han arrastrado y los arrastran a los espectadores a su círculo mágico. La obra de Klee es la expresión más compleja, ya sea poética o demoníaca, del espíritu tectónico. El humor y las ideas quiméricas tienden a un puente desde el reino del oscuro mundo inferior al mundo humano. El vínculo entre sus fantasías y la tierra es la observación minuciosa de las leyes de la naturaleza y el amor por todas las criaturas. Para el artista, escribió una vez, el diálogo con la naturaleza es la conditio sine qua non de su obra. Puede encontrarse una expresión distinta de este escondido espíritu inconsciente en uno de los pintores abstractos más notables y más jóvenes, Jackson Pollock, el norteamericano que murió en un accidente de automóvil cuando tenía 33 años. Su obra ha ejercido gran influencia en los artistas jóvenes de nuestro tiempo. En Mi pintura, reveló que pintaba en una especie de trance. Cuando estoy pintando no me doy cuenta de lo que hago, solamente después de un periodo de alcanzar conocimiento, veo que lo que he estado haciendo. No tengo miedo a hacer cambios, destruir la imagen, etc., porque la pintura tiene una vida propia. Trato de dejarla ir por su cuenta. Solo cuando pierdo contacto con la pintura es cuando resulta una mezcolanza. De no ser así, hay armonía pura, un sencillo toma y daca, y la pintura sale bien. Las pinturas de Pollock, que prácticamente las realizó estando inconsciente, están cargadas de limitada vehemencia emotiva. En su falta de estructura, son casi caóticas, un río de lava hirviente, de colores, líneas, planos y puntos. Pueden considerarse como el paralelo de lo que los alquimistas llaman masa confusa, prima materia o caos, todas formas de definir la preciosa materia prima del proceso alquímico. El punto de partida para la búsqueda de la esencia del ser. La pintura de Pollock representa la nada que es todo, es decir, el propio inconsciente. Parecen vivir en un tiempo anterior al surgimiento de la conciencia y el ser, o que son paisajes fantásticos de un tiempo posterior a la extinción de la conciencia y el ser. A mediados de nuestro siglo, la pintura puramente abstracta sin ningún orden regular de formas y colores se ha hecho la expresión más frecuente en pintura. Cuanto más profunda es la disolución de la realidad, más pierde la pintura su contenido simbólico. La causa de esto reside en la naturaleza del símbolo y su función.
El símbolo es un objeto del mundo conocido que sugiere algo que es desconocido. Es lo conocido que expresa la vida y el sentido de lo inexpresable. Pero en las pinturas meramente abstractas, el mundo de lo conocido ha desaparecido completamente. Nada queda para tender un puente a lo desconocido. Por otra parte, estas pinturas revelan un fondo inesperado, un sentido oculto. Muchas veces resultan ser imágenes más o menos exactas de la propia naturaleza, mostrando una semejanza asombrosa con la estructura molecular de elementos orgánicos e inorgánicos de la naturaleza. Esto es un hecho que nos deja perplejos. La abstracción pura se ha convertido en imagen de la naturaleza concreta, pero Jung puede darnos la clave para comprenderlo. Los estratos más profundos de la psique, ha dicho, pierden su unicidad individual cuanto más se retiran hacia la oscuridad. Más abajo, es decir, cuando se aproximan a los sistemas funcionales autónomos, se van haciendo más colectivos hasta que se universalizan y se extinguen en la materialidad del cuerpo, esto es, en sustancias químicas. El carbón del cuerpo es simplemente carbón, de ahí que en el fondo la psique sea simple mundo. La comparación de las pinturas abstractas con las microfotografías muestra que la extremada abstracción del arte imaginativo se ha convertido, en forma secreta y sorprendente, naturalista, convirtiéndose sus temas en elementos de la materia. La gran abstracción y el gran realismo que se separaron a principios de nuestro siglo han vuelto a juntarse. Recordamos las palabras de Kandinsky. Los polos abren dos caminos y los dos conducen a una meta final. Esta meta, el punto de unión, se alcanza en las modernas pinturas abstractas, pero se alcanza de modo totalmente inconsciente. La intención del artista no participa en el proceso. Este punto conduce a un hecho más importante respecto al arte moderno. El artista es, como si dijéramos, no tan libre en su labor creadora como él puede creérselo. Si su obra la realiza de una forma más o menos inconsciente, está regida por leyes de la naturaleza que al nivel más profundo corresponden a las leyes de la psique y viceversa. Los grandes precursores del arte moderno dieron la más clara expresión a sus verdaderos designios y a las profundidades desde las cuales se alza el espíritu que deja su impronta en ellos. Este punto es importante, aunque artistas posteriores, que pueden haber fracasado en percibirlo, no siempre sondaron las mismas profundidades. Aunque ni Kandinsky ni Klee, ni ningún otro de los primeros maestros de la pintura moderna se dieron cuenta nunca del grave peligro psicológico que estaban corriendo con la inmersión mística en el espíritu tectónico y el terreno primordial de la naturaleza. Debemos explicar ahora ese peligro. Como punto de partida podemos tomar otro aspecto del arte abstracto. El escritor alemán Wilhelm Bohringer interpreta el arte abstracto como la expresión de la inquietud y la ansiedad metafísica que le parecían estar más acentuadas en los pueblos septentrionales. Según explicaba, sufrían con la realidad. El naturalismo de los pueblos meridionales les está negado a ellos y están ansiando un mundo suprarreal y supersensual, al que dan expresión en el arte imaginativo o abstracto. Pero, como observa Sir Herbert Read en su breve historia de la pintura moderna, la ansiedad metafísica no es solo alemán y septentrional. Hoy en día caracteriza a todo el mundo moderno. Read cita a Klee, quien describe en su diario a principios de 1915. Cuanto más horrible se vuelve este mundo, como es en nuestros días, más abstracto se vuelve el arte, mientras que un mundo en paz produce arte realista. Para Franz Marc, la abstracción ofreció un refugio contra el mal y la fealdad de este mundo. Muy pronto en la vida noté que el hombre era feo. Los animales parecían más amables y puros. Sin embargo, aún entre ellos, descubrí tanto que era repugnante y horrible que mi pintura se fue haciendo más y más esquemática y abstracta. Mucho se puede aprender de una conversación mantenida en 1958 entre el escultor italiano Marino Marini y el escritor Edward Roditi. El tema tratado por Marini durante años, con diversas variantes, es la figura desnuda de un joven montado a caballo. En las primeras versiones, que él describió en la conversación como símbolo de esperanza y gratitud, después de la Segunda Guerra Mundial, el jinete está sentado en el caballo manteniendo los brazos extendidos, el cuerpo ligeramente echado hacia atrás. Con el transcurso de los años, la forma de tratar el tema se fue haciendo más abstracta. Paulatinamente se fue disolviendo la forma más o menos clásica del jinete. Al hablar del sentimiento subyacente de ese cambio, dijo Marini: si mira usted mis estatuas ecuestres de los últimos 12 años en el orden del tiempo, notará que se acrecienta constantemente el pánico animal.
pero que está helado de terror y paralizado más que retrocediendo o tratando de huir. Todo esto es porque creo que nos estamos aproximando al fin del mundo. En cada figura me esforcé por expresar un profundo miedo y desesperación. De esa forma, intento simbolizar la última etapa de un mito agonizante, el mito del héroe individual y victorioso, del hombre de virtud, del humanista. En los cuentos de hadas y en los mitos, el héroe victorioso es un símbolo de la conciencia. Su derrota, como dice el propio Marini, significa la muerte del individuo, un fenómeno que aparece, en un contexto social, como la inmersión del individuo en la masa y en el arte, como la decadencia del elemento humano. Cuando Roditi preguntó si el estilo de Marini estaba abandonando del canon clásico para llegar a ser abstracto, Marini respondió: desde el momento en que el arte tiene que expresar miedo, ha de apartarse del ideal clásico. Encontró temas para su obra en los cuerpos extraídos en Pompeya. Roditi llamó al arte de Marini estilo Hiroshima porque conjura visiones del fin de un mundo. Marini lo admitió. Sentía, según dijo, como si hubiera sido expulsado de un paraíso terrenal. Hasta hace muy poco, el escultor tendía hacia las formas plenamente sensuales y poderosas, pero en los últimos 15 años, la escultura prefiere formas en desintegración. La conversación entre Marini y Roditi explica la transformación del arte sensorial en abstracción, que resultaría claramente para todo el que siempre haya estado con los ojos abiertos en una exposición de arte moderno. A pesar de lo mucho que puede apreciar o admirar sus cualidades formales, apenas podrá dejar de sentir el miedo, la desesperación, la agresividad y la burla que suenan como un grito en muchas de las obras. La ansiedad metafísica, expresada por la angustia de esas pinturas y esculturas, puede haber surgido de la desesperación de un mundo condenado, como ocurría en Marini. En otros casos, lo importante puede estar en el factor religioso, en la impresión de que Dios está muerto. Hay una íntima conexión entre ambas cosas. En la raíz de esa angustia interior se halla la derrota, o más bien la retirada, de la conciencia. Al producirse la experiencia mística, todo lo que ataba al hombre al mundo humano, a la tierra, al tiempo y al espacio, a la materia y a la vida natural, se queda a un lado o se disipa. Pero, a menos que el inconsciente esté equilibrado con la experiencia de la conciencia, revelará implacablemente su aspecto contrario y negativo. La riqueza del sonido creador que produce la armonía de las esferas o el misterio maravilloso de la tierra primigenia se han rendido ante la destrucción y la desesperación. En más de un caso, el artista se ha convertido en la víctima pasiva del inconsciente. En la física, también, el mundo del fondo ha revelado su naturaleza, paradójica. Las leyes de los elementos internos de la naturaleza, las recientemente descubiertas estructuras y relaciones con su unidad básica, el átomo, se han convertido en los fundamentos científicos de armas de destrucción sin precedentes y han abierto el camino de la aniquilación. El conocimiento final y la destrucción del mundo son los dos aspectos del descubrimiento de la base primaria de la naturaleza. Jung, aunque estaba tan familiarizado con la peligrosa naturaleza doble del inconsciente como con la importancia de la conciencia humana, solo pudo ofrecer a la humanidad un arma contra la catástrofe, el llamamiento a la conciencia individual, que parece tan sencillo, y sin embargo es tan arduo. La conciencia no solo es indispensable como contrapeso del inconsciente, y no solo brinda la posibilidad de dar significado a la vida, tiene también una función eminentemente práctica. El mal atestiguado en el mundo exterior, el contorno o en el prójimo, puede hacerse consciente como los malos contenidos de nuestra propia psique también, y esta comprensión profunda sería el primer paso hacia un cambio radical en nuestra actitud hacia el prójimo. La envidia, la codicia, la sensualidad, la mentira y todos los vicios conocidos son el aspecto negativo, oscuro, del inconsciente, que puede manifestarse de dos modos. En el sentido positivo aparece como un espíritu de la naturaleza, animando creadoramente al hombre, a las cosas y al mundo. Es el espíritu tectónico tantas veces mencionado en este capítulo. En el sentido negativo, el inconsciente, ese mismo espíritu, se manifiesta como espíritu del mal, como un impulso hacia la destrucción. Como ya hemos señalado, los alquimistas personificaban ese espíritu como el espíritu Mercurius y lo llamaban acertadamente Mercurius duplex, Mercurio de dos caras o doble. En el lenguaje religioso del cristianismo se lo llama demonio. Pero, aunque pueda parecer inverosímil, el demonio también tiene un aspecto doble. En el sentido positivo aparece como Lucifer, literalmente, portador de luz.
Visto a la luz de esas ideas difíciles y paradójicas, el arte moderno, al que hemos reconocido como símbolo del espíritu tectónico, también tiene un aspecto doble. En el sentido positivo es la expresión de un misticismo natural misteriosamente profundo. En el sentido negativo solo puede ser interpretado como la expresión de un espíritu malo o destructivo. Los dos aspectos van juntos, porque lo paradójico es una de las cualidades básicas del inconsciente y de sus contenidos. Para evitar toda mala interpretación, he de insistir una vez más que estas consideraciones nada tienen que ver con los valores artísticos y estéticos, sino que solo se refieren a la interpretación del arte moderno como símbolo de nuestro tiempo. Unión de opuestos. Aún hay que exponer otro punto. El espíritu de nuestro tiempo está en movimiento constante. Es como un río que fluye, invisible pero constante. Y dado el momento de vida de nuestro siglo, aún 10 años es un tiempo muy largo. Hacia mediados de este siglo comenzó a producirse un cambio en pintura. No fue nada revolucionario, nada que se pareciera al cambio ocurrido hacia 1910, que significó la reconstrucción del arte sobre sus verdaderos cimientos. Pero hubo grupos de artistas que expresaron sus propósitos en formas inauditas hasta entonces. Esta transformación se está produciendo dentro de las fronteras de la pintura abstracta. La representación de la realidad concreta, que surge de la primaria necesidad humana de cazar al vuelo el momento fugaz, se ha convertido en un arte sensitivo verdaderamente concreto en hombres como el francés Henri Cartier-Bresson, el suizo Werner Wiskopf y otros. Por tanto, podemos comprender por qué a los artistas jóvenes el arte abstracto, tal como se ha practicado durante muchos años, no les ofrecía aventura alguna ni campo de conquista. Buscando lo nuevo, lo encontraron en lo que tenían más cerca, pero que se había perdido, en la naturaleza y el hombre. No les importaba ni les importa la reproducción de la naturaleza en la pintura, sino la expresión de su propia experiencia emotiva en la naturaleza. El pintor francés, Alfred Manessier, definió las metas de su arte con estas palabras. Lo que tenemos que reconquistar es el peso de la perdida realidad. Tenemos que hacernos por nuestra cuenta un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva alma a la medida del hombre. La verdadera realidad del pintor no reside en la abstracción y en el realismo, sino en la reconquista de su peso como ser humano. En la actualidad, el arte no figurativo me parece que ofrece al pintor la única posibilidad de acceso a su propia realidad interior y de captar conciencia de su misma esencial o incluso de su ser. Creo que solo con la reconquista de su composición podrá el pintor, en el futuro, volver lentamente a sí mismo, redescubrir su propio paso y de ese modo, fortalecerse para poder alcanzar la realidad exterior del mundo. Jean Bassin habla en forma análoga. Para el pintor de hoy en día es una gran tentación pintar el puro ritmo de sus sensaciones, los latidos más secretos de su corazón, en vez de incorporarlos en una forma concreta. Sin embargo, esto solamente conduce a unas matemáticas secas o a una especie de expresionismo abstracto, que acaba en monotonía y en un progresivo empobrecimiento de la forma. Pero una forma que puede reconciliar al hombre con su mundo es un arte de comunión, por el cual puede el hombre, en todo momento, reconocer su propia imagen sin forma en el mundo. Lo que, de hecho, tienen hoy en día los artistas en el corazón es una reunión consciente de su propia realidad interior con la realidad del nuevo mundo, la naturaleza, o en el último caso, una nueva unión de cuerpo y alma, materia y espíritu. Ese es su camino para la reconquista de su peso como seres humanos. Solo ahora se empieza a percibir la gran escisión existente en el arte moderno, entre la gran abstracción y el gran realismo, y se está en camino de allanarla. Para el observador, la primera se manifiesta en el cambiado ambiente de las obras de esos artistas. Desde las pinturas de artistas como Alfred Manessier o del pintor nacido en Bélgica, Gustave Singer, a pesar de toda su abstracción, irradia una creencia en el mundo y a pesar de toda la intensidad de sensaciones, una armonía de formas y colores que con frecuencia alcanzan la serenidad. En los famosos tapices del pintor francés Jean Lucas del decenio 1950-1960, la exuberancia de la naturaleza invade la pintura. Su arte podría llamarse sensorial y también imaginativo. Encontramos también una serena armonía de formas y colores en las obras de Paul Klee. Esa armonía era lo que siempre había tratado de alcanzar. Sobre todo, se había dado cuenta de la necesidad de no negar el mal. Aún el mal no debe ser un enemigo vencedor o degradante, sino una fuerza colaboradora en el conjunto. Pero el punto de partida de Klee no era el mismo.
Vivió cerca de lo muerto innato, a una distancia casi cósmica de este mundo, mientras que la más joven generación de pintores puede decirse que está más firmemente enraizada en la tierra. Un punto importante que ha de notarse en la pintura moderna, precisamente cuando ha avanzado lo suficiente para percibir la unión de opuestos, ha reanudado los temas religiosos. El vacío metafísico parece que se ha vencido, y ha ocurrido lo que no se esperaba en absoluto. La Iglesia se ha hecho protectora del arte moderno. Solo necesitamos mencionar aquí todos los santos en Basilea, con vidrieras de Alfred Manessier, la iglesia de Assy, con pinturas de numerosos artistas modernos, la capilla de Matisse en Vence y las iglesias de Audincourt, que tienen obras de Jean Bazin y de artistas francés Fernand Léger. La admisión del arte moderno en la Iglesia significa más que un acto de tolerancia por parte de sus protectores. Es un símbolo del hecho de que el papel representado por el arte moderno respecto al cristianismo está cambiando. La función compensadora de los viejos movimientos herméticos ha dado paso a la posibilidad de colaboración. Al hablar de los símbolos animales de Cristo, dijimos que la luz y los espíritus tectónicos se pertenecían mutuamente. Parece como si hoy en día hubiera llegado el momento en que se alcanzara una nueva etapa en la solución de ese problema milenario. No podemos saber lo que nos traerá el futuro, si la unión de opuestos dará resultados positivos o si el cambio conducirá todavía a catástrofes más inimaginables. Hay demasiada ansiedad y demasiado miedo actuando en el mundo, y ese sigue siendo el factor predominante en el arte y en la sociedad. Sobre todo, hay aún demasiada falta de inclinación por parte del individuo a aplicarse a sí mismo y a su vida las conclusiones que puedan extraerse del arte, aunque esté dispuesto a aplicarlas al arte. Con frecuencia, el artista puede expresar muchas cosas, inconscientemente y sin despierta hostilidad, que producen resentimiento cuando las expresa el psicólogo, hecho que podría demostrarse más categóricamente en la literatura que en las artes visuales. Ante las afirmaciones del psicólogo, el individuo se siente desafiado directamente, pero lo que el artista tiene que decir, en especial en nuestro siglo, generalmente permanece en una esfera impersonal. Y sin embargo, parece importante que la sugestión de una forma de expresión más total, y por tanto más humana, se hubiera hecho visible en nuestro tiempo. Es una vaga esperanza, simbolizada para mí en el momento de escribir, por ciertas pinturas del artista francés Pierre Soulages. Tras una catarata de amasijos gruesos y negros asoma un azul claro y puro o un amarillo radiante. La luz está naciendo tras las tinieblas.